Existen historias y sucesos difíciles de explicar. En ocasiones se mezclan situaciones humanas con situaciones extraterrestres, como lo es en la siguiente historia que vamos a escuchar, que nos va a dejar muy sorprendidos. Bienvenidos todos y gracias por escucharnos. En esta ocasión conoceremos la historia de don Vicente Martín, el yucateco contactado por seres de las Pléyades. Don Vicente Martín Güemes era un investigador empírico de la cultura maya. Nació en la villa de Muna, Yucatán, el 30 de enero de 1946 y falleció el 30 de septiembre de 1997, dejando un legado para los creyentes del tema OVNI. Esta historia se ubica en una finca llamada Xaltunja, en la comisaría de Nolo, perteneciente al municipio de Tixcocop, en Yucatán, en donde vivió sus últimos años, y ahí fue donde creó una especie de museo en donde impera la importancia de la cultura maya y su relación con la vida interplanetaria. Y fue allí que en el periodo de julio de 1975 a septiembre de 1997, cuando don Vicente Martín afirmó que se le aparecieron tres seres llamados Gunabel, Bolomshiu y Rabit. Todos estaban extrañados en esa época y pensaban que no estaba muy bien de la cabeza. Claro, cualquiera al menos dudaría de la veracidad de esta historia. Su hijo Gabriel fue quien más se acercó a él para hacerle muchas preguntas respecto a lo que sucedía. Y desde luego serían las mismas preguntas que probablemente le haríamos o le harían ustedes si viviera don Vicente en la actualidad. Él decía que una nave quedaba suspendida aproximadamente a 50 metros de altura y una fuerte luz emanada de la misma iluminaba una explanada de la finca. Ahí aparecían tres seres, entre ellos una que parecía mujer. Se comunicaban con él telepáticamente en su idioma. Su hijo le preguntaba cómo eran, que los describiera, y su padre le respondía que eran altos, medían poco más de 2 metros. Su padre se basaba en la estatura de él mismo y calculaba. Estos seres le decían que él era uno de los elegidos. Hay que aclarar que don Vicente era una persona muy pobre y apenas cursó el primer año de primaria. Estos seres se le aparecieron en varias ocasiones, pero también don Vicente tenía unas piedras que ellos le dieron y que al frotarlas los llamaba o los hacía venir. Como dijimos, los nombres de estos seres eran Bolomshiu, Rabit y Gunabel. El primer nombre, de acuerdo a una investigación, corresponde a un nombre maya que significa 9 hierbas. La pregunta podría ser, ¿cómo un ser de un lugar tan lejano o no terrestre, como son las Pléyades, tiene un nombre maya? Encuadra con la descripción de don Vicente, que decía que ese ser tenía el aspecto como de un doctor, sabía todo sobre plantas medicinales, podría curar desde un cáncer hasta cualquier enfermedad que en la actualidad no tiene cura. Los seres que él veía le daban mensajes a don Vicente como el de preparar a la humanidad, de que ellos están aquí, e incluso le mencionaron que tienen bases en el planeta y que ellos pueden transformarse a voluntad en seres humanos como cualquiera de nosotros, incluso pasar caminando a un lado y no sabríamos que son personas o seres de otro mundo. Y también le dijeron que no quieren presentarse así como así de pronto, y que eso va a pasar en su tiempo. Llegará el día en que ellos se nos presenten frente a frente. La historia no termina ahí.
Don Vicente, a raíz del contacto con los seres, tomó cierto interés por la arqueología maya. Hizo murales en la quinta y lo mejor es que hizo una réplica de la pirámide de Chichén Itzá a escala sobre un tanque que sirve de depósito de agua. Don Vicente hizo los cálculos exactos de cómo es que el sol proyecta la sombra y hace descender a Kukulcán el día 21 de marzo cada año y otras fechas equinocciales, así como lunares en la pirámide de Chichén, que no vemos porque la zona arqueológica cierra sus puertas por las noches. Don Vicente Martín se convirtió en el mejor arquitecto maya. Entonces, ¿cómo pudo ser algo así? A su terreno en la finca o quinta vino gente de varios países a ver lo que hizo, curiosos que no creían lo que sus ojos veían. En una ocasión llegó un argentino a la comunidad de Nolo y vio el equinoccio en su mini pirámide. No conforme, hablaba a su compañero de que en esos momentos estaba en Chichén Itzá hasta Argentina y desde allí le dice de que ya se estaba formando el primer triángulo. Y entonces el argentino no lo podría creer porque eso también estaba sucediendo en Nolo. La pirámide a escala de Don Vicente. Fue tan escéptico este argentino que cuando quiso tomar una foto a la réplica, se quemó la cámara y jamás volvió a funcionar. Según se dice, salió gritando muy alterado de que no podía creerlo. Incluso estas personas ofrecieron dinero a Don Vicente para construir una réplica idéntica en su país, pero Don Vicente se negó diciéndoles que eso le pertenece a México. Así, Don Vicente viajó a varios países con grandes investigadores, hablando de la cultura maya, ya que ni siquiera la ciencia de ese tiempo se explicaba cómo sucedía el equinoccio. Y Don Vicente se encargaba de explicarlo. Hay que aclarar que este enigmático personaje jamás cobró un peso por las conferencias y falleció siendo completamente pobre. Don Vicente ni se imaginó que este contacto con aquellos seres no solo le iban a hacer comprender más de la cultura maya, sino que inexplicablemente llegaría a entender otros idiomas, como realmente sucedió, así de la nada. Se comprueba que una vez llegaron a Mérida unos monjes tibetanos que no querían estar en la ciudad, querían un lugar tranquilo y que sin conocer Nolo llegaron ahí y que solo, según dijeron, se guiaron por una energía que los llevó a ese lugar. Allí los recibió Don Vicente y los tibetanos llevaban a un traductor a español. Lo más increíble es que no hubo necesidad del traductor, pues Don Vicente podía hablar el tibetano con los monjes. Fue ahí que descubrieron la facilidad que de pronto tenía para comunicarse en otros idiomas como inglés, francés, italiano e incluso pues el tibetano. Lo raro es que para alguien que nunca estudió ni terminó la primaria y nunca había salido de su pueblo, suena muy difícil. Don Vicente fallece un 30 de septiembre. Su hijo nos platicó otras cosas extrañas que sucedieron ese día. Su padre le pidió a él que retire sus ahorros porque le iban a servir. Él se extrañó, pero le obedeció y se dirigió a buscarlos a la ciudad de Izamal. En el trayecto sobre la carretera se le cruza una persona a la que no se le ve el rostro, pero que por la manera de caminar pensó que se trataba de una persona de edad. Frena el vehículo y va de reversa para tratar de darle un aventón pensando que a lo mejor iba a Izamal. Donde lo vio, llega y no lo encuentra, y tampoco había camino alguno, solo el monte. Gabriel siente fuertes escalofríos, se retira con miedo y llega a Izamal, y entonces su familia se comunica con él y le pide que regrese al poblado de Nolo, que su padre estaba delicado, que deje lo que esté haciendo, y bueno, así se regresa de emergencia, y cuando llega su padre estaba siendo velado, ya había fallecido. Ahí estaba un doctor que dio fe de la muerte y sus vecinos que fueron a darle el pésame a la familia. Cuando se acerca Gabriel a verlo por última vez, increíblemente su padre con los ojos cerrados le habló y le dijo que cuide la quinta, que no permita que nadie la destruya
y que promueva la cultura maya. Gabriel le pide a su padre que le diga dónde tenían las piedras que estos seres le entregaron, y don Vicente le dice que no, que llegará el día en que él las encuentre, solo si él es el elegido para ver a estos seres. Mientras hablaba con su hijo, el doctor revisaba a don Vicente, que ya no presentaba signos vitales, lo cual sorprendió al doctor, pues si ya estaba muerto, ¿cómo es que podía hablar? Todo quedó en un misterio sin explicación. Otra cosa que sucedió fue cuando estaba siendo velado frente a mucha gente, amigos, vecinos, que llegaron en 3 personas en vehículos de lujo sin placas. Se bajaron, eran 3 personas muy altas que no se identificaron y solo se acercaron a confirmar su muerte. Y solo mencionaron que eran amigos de don Vicente y se pusieron a hacer guardia durante 5 minutos. Esas 3 personas se formaron en una especie de triángulo. Esto es real porque hubieron testigos. Al final se fueron y dejaron con la viuda una buena cantidad de dinero para gastos fúnebres. Le dijeron que ellos ya sabían de su muerte y con la misma salieron y abordaron sus autos. En el poblado de Nolo las carreteras son brechas rústicas, en donde el camino es de ida y vuelta el mismo. Estas personas siguen y bueno, se van derecho sin haber salida, o sea, todos pensaron que fueron a dar una vuelta para retornar, pero jamás regresaron en sus vehículos. ¿A dónde se fueron? Y si no había más camino y solo monte, nadie se lo explica. Es verdaderamente un misterio. La hija de don Vicente contó que mientras velaban a su padre, entró un ave a la casa y se posó en el brazo de la hamaca donde su padre estaba acostado. Y después de un rato, el ave salió y se fue. Ella la siguió al patio de la casa y la hija vio cómo esa ave se transformó en una luz que salía del suelo hacia el infinito, hacia arriba. Todo termina ahí aparentemente. Su padre recibe una misa de cuerpo presente en donde los 3 hijos de don Vicente al final lo cargan y lo llevan a la iglesia. Durante el camino a la iglesia, una fuerte lluvia caía, según se dice, solamente donde ellos estaban pasando. Al final, la lluvia se calma y al salir después del entierro del cuerpo, cae otro rayo y otra lluvia. Todo esto parece de ciencia ficción, pero es algo que sucedió, pues hay múltiples testigos. Hoy, a pesar de que don Vicente ya falleció, su hijo es quien está en el lugar para contar todo lo que su padre vivió y Nolo está abierto al público visitante a cambio de unos pocos pesos. Hay muchas dudas realmente en esta historia, misterios que quedarán sin explicar, pero definitivamente don Vicente Martín fue una persona que tuvo unas experiencias sorprendentes. Muchas gracias y les deseo mucha salud y éxito. Hasta la próxima.